Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Muchas veces me han preguntado cuál es la mejor forma de trazar soportes y resistencias, utilizando las mechas o utilizando los cuerpos de las velas. Así que en esta clase quiero compartir con ustedes algunos tips para que puedan trazar de una manera adecuada sus soportes y resistencias. Primero que nada, vamos a recordar que una vela está conformada por las mechas y por el cuerpo de la vela. Por ejemplo, acá tenemos una vela bajista. Esta línea que vemos en la parte superior pues es la mecha superior, esta línea de aquí sería la mecha inferior y todo el rectángulo de color rojo pues sería el cuerpo de la vela. De la misma forma acá tenemos una vela alcista, la línea que vemos en la parte inferior sería la mecha inferior que corresponde a los mínimos, esta línea de aquí sería la mecha superior que corresponde a los máximos y esta parte de acá sería el cuerpo de la vela. Rápidamente recordemos, es una vela bajista, la apertura se encuentra en la parte superior del cuerpo y el cierre se encuentra en la parte inferior del cuerpo. Si es una vela alcista, la apertura se encuentra en la parte inferior del cuerpo y el cierre se encuentra en la parte superior del cuerpo. Las puntas de la mecha superior sería el máximo y las puntas de la mecha inferior sería el mínimo de esa vela. Esto es algo bastante básico que ya deberíamos de saber. Ahora, la forma más precisa para trazar un nivel de soporte y resistencia es priorizar trazarlo en los cierres y aperturas de la vela. Por ejemplo, si yo voy a trazar un soporte aquí en la parte de abajo, es más preciso que lo trace aquí utilizando el cierre de la vela bajista y la apertura de la vela alcista. Esa es la forma o esta es la línea más precisa. Es la que tiene mayor peso como soporte. Pero recordemos que los soportes no son solo líneas, sino que también son áreas, entonces también podemos incluir lo que es la mecha. Sin embargo, ¿qué es más importante? El cierre y la apertura. Por ejemplo, es más probable que el precio baje y rebote directamente de este punto, que es el cierre y apertura de las velas, en lugar a que baje más y rebote de este extremo. Todavía podría darse, pero es más importante el cierre y apertura de las velas. Ya te lo voy a explicar más a detalle. Esto es importante y trazarlo de esta manera, utilizando los cierres y aperturas, porque muchos algoritmos trabajan con gráficos de líneas y en el gráfico de líneas no se muestran las mechas. Así que ahora te voy a mostrar este ejemplo. Aquí podemos observar lo que sería la apertura de esta vela bajista, en esta parte superior, y aquí está la mecha, no está el máximo. Toda esta parte de acá sería la mecha. Entonces, utilizando lo que es la apertura de la vela, he trazado esta línea de color blanco, que de hecho la vamos a clonar y la vamos a pegar un poco más abajo también, porque si te das cuenta, acá tenemos lo que sería cierre de la vela alcista, apertura de la vela bajista, cierre de la vela alcista y la apertura de la vela bajista. Entonces, esta zona o estas dos líneas blancas son las más precisas, las más importantes, y esta punta de mecha pues tiene menos importancia, pero al final de cuentas termina formándome un área. Entonces, por ejemplo, si tengo la estrategia adecuada y el contexto adecuado y el precio sube, por ejemplo, y se detiene justo acá, pues para mí es mucho más importante que se detenga en esa línea a que se detenga aquí en medio o a que se detenga el precio hasta acá arriba. Es más importante que se detenga justo acá, porque quiere decir que estamos detenidos justo en una buena zona de resistencia. O a lo mejor que justamente allí se me forma un patrón de velas bajista y me ofrece una oportunidad para venta, pues significa que está entrando la fuerza vendedora en una zona bien identificada. ¿Okay? Obviamente aquí no estamos hablando de estrategias, eso ya lo hemos tocado en otras clases. Esto nada más es para ayudarte a trazar bien las líneas de soporte y de resistencia. Ahora mira, lo que te explicaba antes, estos son los cierres y aperturas y esta línea amarilla es la punta de la mecha. Voy a cambiar a gráfico de líneas y quiero que observes cómo desaparece la mecha. No podemos identificar la mecha, solamente podemos identificar lo que serían cierres y aperturas de las velas. Entonces vendría a ser más exacto trazar nuestra línea utilizando únicamente los cierres y aperturas del precio. Muchos algoritmos leen el mercado utilizando gráficos de líneas, muchos traders institucionales también lo hacen. Es por ese motivo que pues al final de cuentas es mejor darle prioridad a lo que sería trazar la línea o trazar la zona de soporte y resistencia utilizando los cierres y aperturas. Este ejemplo lo hago en GoCharting, que es igual a TradingView, y no lo hago en IQOption porque IQOption redimensiona el gráfico. Entonces si yo me paso a gráfico de líneas va a cambiar a una temporalidad de 5 segundos, entonces no me funciona para mostrarte este ejemplo. Es por eso que te lo estoy mostrando en esta otra plataforma. Muy bien, también vamos a mencionar que en acciones, índices y futuros
los cierres tienen más peso, porque las instituciones suelen operar en base a los cierres y a la información que estos cierres de velas nos brinden. Sin embargo, para los mercados más volátiles y descentralizados, como lo sería por ejemplo Forex o criptomonedas, las mechas nos pueden ayudar bastante para poder identificar trampas. Y a continuación vamos a mostrarte algunos ejemplos. Solamente quiero recordarles que en esta clase yo no te voy a explicar estrategias, solamente te estoy explicando la mejor forma para trazar un soporte de resistencia, si es con el cuerpo o es con las mechas. Ya te he compartido un video de la estrategia básica de soporte de resistencia explicada paso a paso, donde te muestro cómo identificar un buen soporte y una buena resistencia. Regresando al tema, acá puedes observar una pequeña resistencia, ¿no? Acá donde el precio cambia de dirección. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de trazarlo? Es lo que me han preguntado. Si solamente lo trazo aquí arriba, usando las mechas, o lo trazo acá, con el cuerpo de las velas. Pues según te acabo de mostrar el ejemplo, es mucho mejor utilizar el cuerpo de las velas. Por ejemplo, lo que sería el cierre de la vela alcista y la apertura de la vela bajista. Esa es la línea de soporte y resistencia con mayor peso, con mayor influencia en el precio. Pero, como estamos en un mercado descentralizado, nosotros también podemos trazar lo que sería las mechas, estas mechas de acá, y eso me define un área, una posible área en donde el precio pueda llegar a reaccionar. Para mí es preferible que reaccione en la parte de los cierres y aperturas, es decir, por ejemplo, que el precio suba acá, toque esta zona y me muestre acción del precio para vender, o por ejemplo que se detenga justamente allí y que no lleve mucha fuerza, yo podría vender, por ponerte el ejemplo, hablando de diferentes estrategias. Es mucho más importante ese nivel, en comparación a, por ejemplo, que si el precio sube y te crea una vela que termina aquí, en medio, o que termina aquí arriba. Eso no da tanta confianza como que la vela se hubiera detenido justo en el nivel del cierre y de apertura. No sé si me estoy dando a entender en este caso. De todas formas, trazar la zona completa me sirve porque acá puedo identificar cuando encuentro rupturas falsas, por ejemplo, el precio rompe falsamente y se queda atrapado dentro de la zona y pues al final termina revirtiendo. Entonces eso también me da bastante información que puedo analizar para buscar nuevas operativas. Ahora veamos esta parte de aquí abajo, porque ahí también tenemos soportes. La pregunta que suelen hacerme es dónde es preferible trazarlo, en el cuerpo de las velas o en las puntas de mechas. Ahora que tú ya sabes lo que hemos explicado, pues decimos que toda esta área de aquí es válida para ser trazada, pero es mucho más importante el cierre y apertura de las velas. Entonces, por ejemplo, si el precio viene bajando y por algún motivo la vela justo se detiene allí, tengo un buen contexto, tengo una buena estrategia, entonces se vuelve válido buscar una compra porque se está deteniendo en la zona más importante. En cambio, por ejemplo, si el precio se detuviera un poco más abajo, aquí en medio, por ejemplo, o más abajo, por ejemplo, acá, pues entonces ya estamos reduciendo un poquito más la probabilidad de éxito porque el precio pudo romper o pudo pasar lo que sería la zona más importante, lo que sería la línea más importante, que es el cierre y apertura de las velas. Entonces acá ya tendríamos más desconfianza. Sin embargo, todavía existe la probabilidad de que nos deje una ruptura falsa y el precio se devuelva, donde ya podríamos adaptarnos de nuevo al contexto o aplicar nuevas estrategias. Trazar la zona tal vez no nos sirva para tomar operativas esperando el rebote, porque no es tan exacto como te he dicho en estos dos casos, pero nos sirve para evitar tomar operativas en venta, porque nos podríamos quedar atrapados en una ruptura falsa. Ahora aquí te muestro otro ejemplo, porque aquí es más complicado. Me vas a preguntar, en la parte inferior, ¿dónde trazo mi soporte? Claro, puede ser acá, en el cuerpo de esa vela, puede ser aquí en el cuerpo de esta vela bajista, por ejemplo, trazándolo aquí, también puede ser, ok, perfecto. O puede ser en toda la zona, por ejemplo, incluyendo la punta de la mecha, y quedaría más o menos así. ¿Cuál es válida? Pues déjame decirte que en primer lugar es válido ocupar estas dos líneas amarillas, porque ahí estoy utilizando lo que es el cierre y apertura de las velas, es decir, sería mi zona prioritaria. Si el precio más adelante baja y se detiene por algún motivo justo allí en esa zona prioritaria, por ejemplo acá, o por ejemplo aquí abajito, pues excelente, tengo una triple formación, he creado un máximo más alto, puedo buscar una compra con fiabilidad dependiendo de la estrategia que estemos utilizando, ¿ok? Pero por ejemplo, si el precio llega a pasar lo que sería esa zona y se detiene por acá en medio, pues entonces ya generaría mayor conflicto porque me está mostrando interés bajista, está pasando la zona prioritaria que sería esta de acá. Sin embargo,
que la haya pasado no significa que yo pueda vender. ¿Por qué no puedo vender? Porque todavía se encuentra el precio metido dentro de una zona que está comprendida por la mecha. Entonces no vendo porque he identificado bien la zona, pero todavía no compro. Voy a comprar hasta tener información que el precio me dejó una ruptura falsa y que se está devolviendo. Aquí te muestro un ejemplo de cómo avanzó el precio más adelante. Mira, al final esta vela no se detiene justo en las líneas amarillas, por lo tanto no vamos a comprar inmediatamente, vamos a esperar. Sería una triple formación bonita, pero traía mucha fuerza, está bien si esperamos. La siguiente vela ya nos dice que a lo mejor estamos dentro de una ruptura falsa, entonces menos mal que no vendimos. ¿Y por qué no vendimos? Porque fuimos capaces de identificar toda esta zona. Entonces, ok, perfecto, 1, 2, 3, 4 velas alcistas me empiezan a mostrar una nueva dirección, tal vez ya puedo empezar a buscar compras después de este martillo, sabiendo pues que el contexto ahora ha cambiado y que es un contexto alcista. Ahora te muestro esta otra información donde podemos identificar lo que serían aperturas de velas, por ejemplo esta línea de acá, lo que sería el cierre de esta vela, por aquí por ejemplo, acá tenemos otros cierres. Entonces yo puedo decir que esto es para mí el nivel más importante. ¿Por qué? Porque es donde tenemos los cierres y aperturas de las velas. Entonces este es prioridad, ¿ok? Si el precio baja y se detiene justo ahí, pues excelente, a lo mejor me ofrece, según la estrategia que use, una buena oportunidad para compra y se detiene en un buen nivel, o a lo mejor me crea una estrella, un envolvente, un doble suelo, reaccionando a un buen nivel, al nivel prioritario, eso está excelente. Pero también tenemos una zona, y la zona llega hasta esta punta de mecha, entonces toda esta parte de aquí sería nuestra zona. Claro, si el precio baja y, por ejemplo, por algún motivo una vela se detiene justamente por acá, pues ya es un poco más inseguro a ver si el precio va a subir o a bajar. Entonces ya tenemos más inseguridad al saber si el precio va a reaccionar o no a ese nivel de soporte resistencia, porque ya pasó la parte prioritaria, que sería esta de acá, donde están los cierres y aperturas de las velas. Entonces acá mejor esperamos, no vendemos porque nos encontramos todavía dentro de toda la zona, pero no compramos porque ya nos genera desconfianza. Mejor esperamos a ver qué hace el precio, cómo reacciona, si se convierte en una ruptura falsa o si se convierte en una ruptura verdadera, nos da un retroceso y después una continuidad bajista. Depende nuevamente de la estrategia que estemos utilizando. Mira, vamos a ver aquí cómo procede el precio a moverse y quiero que veas esta parte de acá. Mira, el precio baja. Aquí, por ejemplo, esta vela de color rojo que vemos acá. Mira, vamos a extender lo que serían estas líneas que habíamos trazado la primera vez por aquí. Mira, entonces, esta vela todavía no se detiene en la línea amarilla, que es la línea prioritaria, ¿no? Recordemos que hasta aquí abajo sería toda la zona, pero la línea amarilla sería prioritaria. La siguiente es un doji. Ese doji sí que ya se está deteniendo justo en nuestra zona de prioridad y vemos cómo entran ahí esos compradores. Sin embargo, ves la mecha, ¿no? Quiere decir que el precio al final sí utilizó toda esta área para una reacción. Pero pues ya hemos identificado que el precio sí está reaccionando muy bien a este buen soporte y ya podemos empezar ya sea a buscar una compra después de este doji, que es inseguridad, o a buscar compras en el nuevo movimiento alcista. Yo sé que aquí tú ves que esta estrella ha fallado, ¿no? Esa estrella falla, tenemos un buen soporte, pero ¿por qué la estrella falló? El precio siguió bajando. Pues eso ya implica otra información de acción del precio, que es el movimiento previo muy fuerte bajista, cosa que ya hemos también explicado cómo llega a afectar eso las operativas de reversión. Pero aquí lo más importante y el objetivo de este video es explicarte la importancia de saber trazar bien los soportes y resistencias utilizando los cierres y aperturas de las velas. Ya para terminar vamos a mostrar el ejemplo en esta zona que es bastante ancha, ya que aquí suele generar bastantes dudas, ¿no? Entonces la mejor forma de trazarlo, según lo hemos dicho, es utilizando lo que serían los cuerpos de las velas, por ejemplo el cierre de la vela alcista y la apertura de la vela bajista, y esa línea blanca que he trazado aquí es para mí la más importante, es decir, si el precio se detiene justamente ahí, eso es mucho más importante ver la reacción o ver cómo se detiene el precio allí en ese nivel a que si el precio la rompe. Obviamente, si el precio rompe esa línea blanca, yo no voy a comprar porque al final toda esta zona de aquí pues sería mi zona de resistencia, entonces no voy a comprar, pero tampoco voy a vender. Por ejemplo, si el precio sube y se detiene justamente por acá, a lo mejor no vendo inmediatamente, pero tampoco voy a comprar porque sé que estoy dentro de la resistencia, así que podría esperar a ver si hay nueva información y adaptarme a esa información. Así que vamos a ver aquí cómo es que el precio ha continuado avanzando en las siguientes velas. Como puedes ver acá,
el precio sube, miran, esta vela sube y toca nuestra área prioritaria. ¿Recuerdas cuál era nuestra área prioritaria? La línea blanca. Entonces acá el precio toca con esa mecha la línea blanca y ves cómo entran los vendedores de esa zona prioritaria, de esa zona que es más fuerte, de la que tiene más peso en nuestro análisis. Aquí lo vuelve a hacer, el precio sube y otra vez reacciona a esa misma zona comprendida por lo que serían los cierres y aperturas de las velas. ¿Por qué? Porque como te dije antes, tiene mayor prioridad. Entonces desde ahí se están ya ejecutando las órdenes de venta que están moviendo ese mercado. Y pues aquí al final yo te comparto esta imagen para que puedas ver mejor cómo se siguió desarrollando el precio a lo largo del día. Aquí te marco de mejor manera el cierre y apertura del lado izquierdo y vemos cómo han entrado vendedores justo de esa zona prioritaria. Muy bien. Por cierto, aquí también puedes ver cómo el precio reaccionó a la zona que habíamos dicho aquí abajo y tal vez la estrella falló para nosotros en binarias, haber operado la compra ahí pues hubiéramos perdido, pero vemos al final cómo este movimiento se termina convirtiendo en un movimiento alcista, es decir, este soporte nos muestra claramente la reacción del precio en ese nivel que habíamos identificado muy bien y eso nos deja un nuevo movimiento. Muy bien, traders, espero que este video sea de utilidad para ustedes, que hayan aprendido cómo trazar de mejor manera sus soportes y sus resistencias apoyados en el cuerpo y en las mechas de las velas y que aprendan a identificar qué línea tiene mayor prioridad, qué línea tiene mayor peso en un soporte o resistencia. Espero también no haberlos confundido y de la misma forma espero que en alguna de mis próximas sesiones puedan mostrarles ejemplos de operativas y estrategias aplicando este concepto de la mejor forma de trazar un soporte y una resistencia. Muy bien, traders, con esto yo me despido, les deseo un excelente inicio de semana, cuídense, traders, nos vemos.